Cristo dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, el demonio que posee cada individuo que no conoce a Dios. Todo el que no conoce a Dios tiene un espíritu, hay un demonio que está dentro de él. Anda por lugares secos, buscando reposo. Y dice que no encontrando reposo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Persona que se convierte, pero hay que orar por liberación por esa persona cuando acepta a Jesucristo. Poner a la persona a renunciar, porque hay personas que reciben a Jesucristo, reciben al Señor, pero no renuncian al mundo, no renuncian a las cosas del mundo. Entonces siguen atados si no renuncian. Siguen atados si no renuncian. Porque no es ponerte una ropa, no ir a la iglesia. Es tú decir, en el nombre de Jesús, voy a quitar eso de mi vida. Lo que pasa es que hay personas que le abrieron una brecha al enemigo, le abrieron puertas al enemigo. Cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo, entonces esos espíritus poseen la vida de esa persona. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy nos llega un amigo ya conocido, nuestro hermano Francisco. Amén. Dios le bendiga a todos en esta hora. Nos sentimos contentos de estar en este lugar, en este espacio. Dios bendiga al ministro evangelista Diomedes Blanco. Le habla su amigo y hermano Francisco Tejada. Me congrego Iglesia Pentecostal Impacto de Gloria. Mi pastor Fran Brioso. También casado con 2 niñas hembras. Gloria a Dios. Voy a pedirte que si no te has suscrito a esta plataforma evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más puede ser bendecido. Mi hermano Francisco, el escenario es de Dios y usted es el vaso. Amén. Así que Dios le bendiga más a todos en esta hora. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de las carnes, porque el deseo de las carnes es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a dejar hasta aquí las palabras de Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por tus palabras. Te pedimos, Dios, que tú te glorifiques en esta hora, Dios. Que tú restaures, que tú sanes, que tú libertes en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero ponerles como tema este mensaje, caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Este es un tema muy conocido. Hemos leído en esta preciosa hora una poderosa palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y he estado analizando acerca de este capítulo de las Biblias que hemos leído en esta hora, en este momento. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, es muy difícil de poder fallarles a Dios cuando buscamos a Dios en el Espíritu. Aleluya, porque la carne es enemiga de Dios. La carne no se arrepiente. La carne hay que sujetarla a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos sujetar la carne a la voluntad de Dios? Es cuando nosotros nos acercamos a través de la oración. Es que la carne es machucada. Es que la carne podemos someterla a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos conectamos a través de la oración. Entonces, el medio que el creyente tiene para conectarse con Dios no son sus pensamientos, sino la oración. Francisco, ¿qué es estar en la carne? Porque hay gente que no sabe. Hay gente que dice, no, porque no está en la carne. Tú tienes que caminar en el Espíritu. Tú estás en la carne. ¿Qué es estar en la carne? ¿Qué señal hay cuando una gente no está caminando en el Espíritu y está en la carne?
Porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, Ey. y inmundicia. Eso es lo que provoca. La carne provoca pecado. La carne es que lleva al hombre de Dios y a la mujer de Dios a fallarle a Dios, a pecar contra Dios. Cuando el hombre y la mujer se descuida de Dios, se aleja de la oración, se aleja del ayuno, entonces el hombre va decayendo espiritualmente, y cuando vaya a abrir los ojos ya es tarde. Dios mío. Entonces, el descuido. El descuido representa cuando cuando el creyente deja de hacer las primeras obras primitivas, que es orar, leer la Biblia, tener intimidad con Dios, sacar un espacio con Dios. Ahí entra el descuido cuando el creyente no hace eso. Entonces, un creyente que ahora mismo se encuentra en esa condición está descuidado. Y es posible que entre la carne. Amén. Cuando nos descuidamos nos descuidamos de Dios, ya no sentimos esa devoción de orar. Cuando nos descuidamos de Dios, no oramos, no ayunamos, no nos congregamos, no leemos la Biblia, porque hay un descuido espiritual en nuestras vidas. Pero cuando estamos orando y leemos las palabras de Dios, nos alimentamos de las palabras de Dios. Nuestro espíritu es alimentado, es restaurado, es fortalecido cuando estamos buscando a Dios. Cuando dejamos de buscar a Dios, nos vamos enfriando, nos vamos alejando de las cosas de Dios, nos vamos alejando de la oración, de la iglesia. Ya no nos congregamos porque hay un estado de frialdad en esa persona. Hermano Francisco, las personas que se apartan de Dios, ¿es señal de que la carne estuvo en ellos un cierto tiempo? Si hay gente que puede estar en la iglesia y estar en la carne, pero nadie lo sabe, hasta que se apartan. Porque la persona no se descarría de una vez. Eso lleva un lazo de tiempo. Es como estar luchando con un pensamiento, negativo, porque hay un descuido de Dios en su vida. Está entre la espada y la pared, está luchando, y al final el enemigo lo vence al final. El enemigo termina venciendo en medio de la frialdad. Ahora, Francisco, ok, ya estoy en la carne, estoy frío. ¿Cómo me caliento? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo entro al espíritu? Para caminar en el espíritu debemos de levantar una plataforma, un altar de oración. Orar, podemos orar, no importa el lugar donde te encuentres, puede ser acostado, puede ser en la oficina, puede ser en cualquier lugar que usted esté, usted ora al Señor, mantiene una comunión con el Padre. Cuando estamos conectados con Dios, es difícil de caer, de resbalar. Las personas que están resbalando en estos días es porque se descuidaron de Dios, dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de congregarse y se van enfriando, y cuando van a abrir los ojos ya están en el mundo, y es triste. ¿Sabes que yo me he encontrado con gente? Porque hay gente que no entienden la consecuencia de un descuido espiritual. Porque a veces el descuido espiritual se ve como tan simple, tan sencillo. Y Satanás quiere que tú lo veas simple. Cuando tú estás descuidado, él no quiere que tú despiertes y tú te des cuenta que tú estás descuidado. Es mejor te sopla y te pasa la mano. Y es tan delicado que yo he visto locos en la calle recogiendo basura, comiendo de los zafacones de la basura. Y cuando he tenido la oportunidad de poder establecer un diálogo, porque el que anda ambulante así, loco en la calle, llega como un momento que Gloria a Dios. Como que está como en sí. ¿Sabes? Anda como loco, pero llega un momento como que te habla. Y yo he estado con esa gente y le he preguntado qué es su familia. Y lo que me dicen, no, yo era pastor, yo era un predicador, yo era un misionero. Y yo me aparté de Dios. Descuido espiritual. En esa persona hubo un descuido espiritual. Hubo un descuido espiritual porque hay personas que se sienten fuertes. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Dice que le rogó al Señor 3 veces. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, ahí somos fuertes.
Pero cuando nos creamos fuertes debemos de tener cuidado, de abrir los ojos, porque debemos de entender que tenemos un enemigo que no duerme. Ese enemigo se llama Satanás, que el Señor reprenda. No duerme, y como Él no duerme debemos de estar a la expectativa, debemos de tener una comunión, de permanecer en comunión a través de la oración, porque la oración es un diálogo que tenemos con Dios. Amén. Cuando nosotros oramos, Dios nos revela los planes del enemigo. Dios nos muestra los planes del enemigo, por dónde el enemigo viene, por dónde el enemigo va a entrar. Cuando Dios te revela, es para que uno reprenda al enemigo. También hay un ejemplo bíblico. Uh-huh. Y es Cristo quien lo expresa. Creo que está en el libro de Mateo. No tengo la cita exacta, pero ustedes que están ahí me pueden ayudar. Cristo dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, el demonio que posee cada individuo que no conoce a Dios. Todo el que no conoce a Dios tiene un espíritu, hay Amén. un demonio Gloria a Dios. que está dentro de él. Otros lo pueden manifestar más evidente. Por ejemplo, hay gente que están endemoniados y se ve, el demonio lo posee, pero todo el que está separado de Dios, que no ha venido del camino, tiene un espíritu que lo está impidiendo que venga el camino. Entonces Cristo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, Gloria a Dios. buscando reposo. Y dice que no encontrando reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando viene, encuentra la casa barrida y adornada. ¿Por qué estaba barrida y adornada? Porque el Espíritu Santo estaba ahí. Y dice que cuando él ve la casa que está bien limpia, bien bonita, dice que busca 7 demonios, 7 espíritus peores que él, y se meten en esa casa y hacen morada allá. Y dice que la condición del creyente, donde los demonios se asentaron, viene siendo peor que la primera condición. O sea, por eso que tú ves gente que se apartan de Dios y comienzan a matarse, comienzan a prostituir, caen en el alcohol, en la droga, por un nivel profundo. Mayormente en esa persona, hay personas que se convierten, pero no hay que orar por liberación por esa persona cuando acepta a Jesucristo, poner a la persona a renunciar, porque hay personas que reciben a Jesucristo, reciben al Señor, pero no renuncian al mundo, no renuncian a las cosas del mundo, entonces siguen atados si no renuncian. Dios mío. Siguen atados si no renuncian. Exactamente. O sea, porque no es ponerte una ropa, no ir a la iglesia, es tú decir en el nombre de Jesús, voy a quitar eso de mi vida. Yo he visto personas que conocen de Dios y han caído, poseídos, han caído, da pena decir la palabra, han caído en endemoniados y da pena. Pasa que hay personas que le abrieron una brecha al enemigo, le abrieron puertas al enemigo. Cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo, entonces esos espíritus poseen la vida de esa persona. Está fuerte. La puerta que se le abre al enemigo. Tu carne va a sentir mucha tentación. Tentación y sensación a la vez. O sea, tú vas a tener el deseo. Y el diablo te va a decir, eso no es nada. Pero tú tienes tu esposa. Y de pronto hay uno en la calle que te está haciendo ojo bonito. Y el diablo te dice, eso no es nada. Llégate a ella. Pero lo que tú no sabes es que tú estás entrando a maldiciones fuertes. Dice, no satisfagáis. La lectura de Gálatas donde el hermano leyó. Dice que no satisfagas los deseos de la carne. Gloria. O sea, no alimentes esos deseos de la carne. Tú tienes que irte en contra de lo que tu carne quiere. A veces la gente no sabe lo que viene de Dios. Dice, no, porque esto no viene de Dios, no. Muchas veces lo de Dios no le agrada a tu carne. Gloria a Dios. Y voy a entrar a un tema profundo, Francisco. Amén, gloria a Dios. Estaba escuchando el ministro Dios, estaba meditando en estas palabras. Mayormente, mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, vamos a vivir de tentación. Mientras estemos en esta tierra, en este mundo, las 24 horas del día estamos en una guerra espiritual.
Y para poder vencer la guerra, los ataques de las tinieblas, debemos de estar sumergidos en la presencia de Dios. Porque estamos viendo que muchos están cayendo, muchos ministros, muchos ministerios que estaban en un nivel alto, que Dios lo había elevado, Dios lo había llevado y de repente cayó. Lo que pasa es que estaban ministrando en el don, pero ya no estaban orando. Dios. Ya no estaban buscando a Dios, solamente estaban ministrando en el don, porque ya tienen la fama. Una cosa es lo que está destruyendo a los hombres de Dios. Como ya tienen la fama, ya no tienen tiempo de buscar a Dios. No tienen tiempo de orar, porque la agenda está llena, la agenda está apretada, la agenda. Y cuando llega el golpe llega muy fuerte, muy duro cuando llega el golpe, porque no tiene tiempo de orar, está ministrando en el don. Es igual, tiene el don de ciencia o el don de liberación, porque Dios respalda su palabra, Dios respalda su palabra. Pero cuando la persona se descuida de Dios y solamente está ministrando en el don, llega un momento de debilidad a esa persona, y cuando llega ese momento de debilidad a esa persona, no tendrá refuerzo para poder vencer la tentación o reprender al enemigo en ese momento, porque se descuidó de Dios y no tenía tiempo de orar. No tenía tiempo de ayunar, solamente estaba ministrando. El mismo Jesús oraba para no orar. Dios mío, Jesús oraba para no orar. No, Jesús oraba para no orar. Solamente Jesús le daba orden a los demonios. Jesús le daba orden a los espíritus. Jesús le daba orden a la enfermedad. Sal de él, suéltalo. Por tu fe eres sanado. Porque Jesús oraba para no orar. Los discípulos andaban con Jesús, pero no oraban. Los discípulos estaban cómodos. Así hay gente en estos tiempos en el evangelio que están cómodos. Quieren vivir pidiendo oración. Dios mío. Quieren vivir pidiendo, ore por mí, ore por mí. Hay que orar uno por los otros, pero no dependa de la oración de otro. Porque hay momentos tú me pides una oración, a mí se me olvida y no oro por ti. Santo. Y hay momentos que a veces ni yo mismo estoy orando. Ay, papá, está fuerte eso. Gloria a Dios. Que hay momentos que ni uno mismo está orando. ¿Verdad? Es igual, una vez yo amanecí en silicio con un pastor en una congregación. Él siempre decía, el pastor, siempre estoy orando por ti, ministro, me resuelve el nombre, estoy orando por ti. Y pasó la noche entera y el pastor no se levantó ni un minuto a orar. De ahí el Señor me enseñó algo, me dijo que depende de tu propia oración. Porque a veces hay personas que piden la oración. Ese usted varón, usted pide la oración, Dios me dé en tu congregación. Ore, voy de viaje para tal país, oren por mí, llévenme oración. Y a veces yo veo algo también, una costumbre en estos últimos tiempos, que a veces hay personas que lo hacen de corazón, que dice orando, guerrero. No por los otros. O sea que en la actividad que va a predicar, los guerreros orando. Sí. Es uno que tiene que orar cuando uno va a predicar. Así porque mismo. la persona, usted puede decir que oren por usted, pero hay momentos que la persona no quiere orar por usted, sino que se le olvida de tantas cosas que tiene. Yo tengo que depender de mi oración. Los discípulos no oraban. Los discípulos dependían de la oración de Jesús. Por eso que los discípulos se asustaban cuando veía un milagro que Jesús hacía. Se sorprendía cuando veía un milagro que Jesús hacía. Well. El que ora no se sorprende cuando ve algo de Dios. Dios. El que ora no se sorprende cuando ve un paralítico. Yo no me sorprendo si veo un paralítico se levanta. Pero hay gente que es otra cosa de otro mundo. Si veo que un paralítico se levanta de una silla de ruedas. ¿Por qué razón? Porque no son personas de oración. El que ora no se sorprende. El que ora no tiene miedo. El que ora, porque el que ora Dios le revela. El que ora Dios le muestra. El que ora camina bajo revelación. El que ora camina bajo la gloria de Dios. El que ora depende de Dios. El que ora sabe que Dios está con él. El que ora sabe que Dios lo va a respaldar cuando va a los lugares porque sabe que está orando. Amén. Pero hay personas que no están orando, quieren forzar al Espíritu Santo. Quieren forzar a Dios y a Dios no se esfuerza. Cuando Dios se quiere manifestar en una congregación, en una iglesia, no depende del predicador. Depende de la búsqueda que tenga el predicador de Dios. Depende de mi búsqueda que yo tengo con Dios. Porque estamos viendo en estos últimos tiempos que cuando alguien está ministrando en una congregación, en una iglesia,
Manda mucho que alaben a Dios, no. El que ora no manda mucho a alabar a Dios. Dios mío, ni pelea con el pueblo. Ni pelea, ni pelea con el pueblo, ni pelea con el pueblo. Alaba, tú estás seco, tú estás muerto. No, porque el que ora, a mí me invitan a predicar los lugares, yo he aprendido y he madurado. Y yo he aprendido y he madurado. Yo no voy a forzar a la gente para que adoren a Dios. La gente se llenan de odio cuando tú lo mandas tanto a adorar a Dios. Porque no hay una intimidad en esa persona. Porque el que ora conoce a Dios. Y Francisco, y no es que no se adore a Dios. Lo que pasa es que ya uno por experiencia conoce cuando un predicador está vacío. Cuando un predicador está vacío, dice, no, porque levante su mano. Usted no quiere levantar su mano. Usted está seco, usted está muerto. No. Ese mismo pueblo que tú estás mandando a levantar la mano, en una ocasión tú fuiste a una campaña a predicarte y ese pueblo había que mandarlo a callar adorando. Lo que pasa es que, ¿sabes? Cuando tú predicaste en la campaña, tú viniste con la unción. El Espíritu Santo estaba contigo. Entonces tú tienes que hacerte la pregunta, ¿qué tú no traíste que tú traíste aquella vez que se movió la gloria? ¿Qué fue lo que tú no traíste? Porque si ahora el pueblo no está alabando a Dios, fue porque tú dejaste la unción atrás o la perdiste. Entonces, la gente cuando ve el pueblo así tranquilo, porque a veces no es que el pueblo está mal, a veces el pueblo quiere ver qué es lo que trae el profeta. No podemos decir amén así, no, ¿qué tú tienes? Y el que conoce ya este camino sabe cuando una gente está lleno y cuando una gente está vacío, sabe cuando Dios está hablando y cuando es la persona que está hablando. El que ora, la persona de oración está confiado, va confiados a los lugares. Hay una plena confianza cuando llega a los lugares. Porque lo que va a dar el que ora trae el mensaje de salvación, trae el mensaje de restauración. Porque sabe que Dios lo va a respaldar, porque él sabe que ya él buscó. Por eso que dice, tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. Hay gente que no tiene secreto de Dios y quiere que en público Dios se manifieste. Dios nos deja en vergüenza en público cuando no buscamos a Dios en el secreto, en oración, a través de la oración. Jesús manifestaba, Jesús oraba para no orar. Jesús solamente salía por la mañana y solamente le daba orden solamente a los espíritus inmundos, a los demonios, a las enfermedades. Y los discípulos se sorprendían. Se sorprendía. El que ora no se sorprende por ver la manifestación de la gloria del poder de Dios, porque se metió en el secreto a pelear y a orar y a hablar con Dios para que Dios se manifieste en esa actividad. Es más, yo he dicho, para una actividad no hay que tomar ayuno. Para una actividad, una campaña se ora. Amén. Hay gente que están ayunando y que para una campaña, y para la campaña no se ayuna. El ayuno es para nuestro cuerpo. Amén. El ayuno es para quebrantar los deseos de las carnes. Fortalece. El ayuno es para vencer el pensamiento de las tinieblas. El ayuno es para fortalecer el espíritu que está en nosotros. El ayuno es para quebrantar. Cuando la carne está muerta, el espíritu está por encima de la carne. Exacto. Por eso es que dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu. La carne se opone en contra de la voluntad de Dios. La carne es enemiga de Dios. La carne no quiere que usted y yo nos congreguemos. Dios. La carne no quiere que usted busque a Dios. La carne no quiere que usted predique. La carne lo que quiere es estar cómoda. Quiere que lo bañe, que lo vista, que lo ponga en perfumado. La carne no quiere que usted ore. A veces llegamos quizás de trabajar o estamos cansados. La carne es enemiga de Dios. Y la carne es que nos lleva a nosotros al fracaso cuando nos descuidamos de la oración. Andar en el espíritu, no satisfagar de los deseos de la carne. La carne es enemiga de Dios. La carne no se somete, pero tenemos que someterla a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos someter la carne? Es a través de la oración que usted y yo podemos someter la carne. Un hombre y una mujer que ora es una mujer de victoria. Dios mío. Es una mujer que camina con los cielos abiertos. Es una mujer y un hombre que conoce a Dios. Es un hombre que no se turba por el diagnóstico negativo de la tiniebla. Es un hombre que está confiado. Y yo estoy viendo en estos últimos tiempos muchos videos que mandan que viene esto. Y a veces muchos se bloquean, muchos se turban. El que tiene a Dios y el que ora no se turba por lo que escucha. Santo.
porque tiene una revelación con Dios. Es más, el que ora, Dios le revela. Y cuando Dios revela algo, es para uno orar. Y yo he visto en estos tiempos que hay personas que tienen el don de ciencia. Hay personas que tienen el don de ciencia. A veces Dios le puede revelar algo de una persona, pero debe de saber usar el don que Dios puso en esa persona. Exacto. Porque hay personas que Dios puede revelar algo y de repente lo sueltan. No piensan que pueden destruir la vida de esa persona, de ese hermano o de esa hermana. Aunque Dios te esté revelando que es algo cierto, el profeta, el hombre de Dios, el profeta que tiene el don de ciencia, debe de tener misericordia. Y estamos viendo que se está perdiendo la misericordia. Cuando la misericordia de Dios se pierde de un hombre de Dios, es porque hace falta oración. La oración te hace sumiso. La oración te hace humilde. La oración quita el ego. La oración nos pone chiquitico. La oración pone chiquitico. ¿Sabe ministro Diome de Blanco? Cuando tú ves una persona con ego, es porque hace falta oración en esa persona. Santo, Dios mío. El que ora es humilde. El que ora es sumiso. Pero cuando suelta la oración, yo no entiendo que hay una persona que está orando y usted ve el ego en esa persona. Se ve. Hay gente que dicen ser humilde, pero que su fruto dicen lo contrario. Su fruto dicen lo contrario. Dios mío. Y es tan evidente lo que ha estado pasando en estos últimos días. Porque se ve que el orgullo ha podido más que lo que Dios quiere hacer en la gente. Y hay gente que se pregunta muchas veces, ¿por qué este proceso? ¿Por qué Dios me procesa así? ¿Por qué no? Que Dios necesita matar el orgullo. Tú sabías que por el orgullo, mi hermano Francisco, hay matrimonios que se han dividido, se han ido al pedazo. Amén. Porque nadie quiere bajarle el orgullo. Nadie quiere bajarse, decir perdóname. Por un perdón. Incluso hay gente que por pedir un perdón, el infierno lo está esperando. Gloria a Dios. Por el orgullo. Porque hay gente que si ellos reconocen que ellos están mal, ellos entienden que ellos pierden estatus. O sea, yo no me puedo humillar ante fulano. Él es el que tiene que venir de mí. Cristiano. No, él es el que tiene que venir de mí. Oye, el orgullo está ahí. Yo no piso la casa de fulano. Fulano y yo no quiero mucho coro con fulano. El orgullo. No, yo no predico esa iglesia. Orgullo. ¿Usted me está invitando a predicar? Sí. ¿Cuántos miembros hay? Orgullo. Gloria a Dios. Te fuiste de misión y lo que te dan un pan con mantequilla. Yo no como pan con mantequilla, soy el siervo de Dios. Orgullo. El orgullo anda suelto, fuerte y evidente. Entonces una cosa es la que la gente quiere decir con su boca y otra cosa es lo que enseña según su comportamiento. Ahí se ve la decadencia espiritual en esa persona. Jesús le dijo a Pedro, boga mal adentro, se entra a la profundidad. Hay personas que se convierten al evangelio, pero el evangelio no está en ellos. Dios. Se convierte el evangelio, por el evangelio no está en ellos. Se quedan a media, porque hay personas que traen malas costumbres del mundo. El mundo representa Egipto, traen malas costumbres de Egipto. Y cuando están en el evangelio, no, yo soy así. Lo que pasa es que esa persona dice que es así porque no tiene un encuentro con Dios. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, hay un cambio total en esa persona. Si era chismoso, ya deja de chismear. Dios mío. Si eras hablador, deja de ser hablador porque tuvo un encuentro con la presencia de Dios. El que ora cambia. Gloria a Dios. El que ora conoce a Dios. El que ora conoce los planes de la tiniebla. El que ora no hay que decirle las cosas. Dice 1 Juan 2:20, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es el Espíritu Santo que nos va a revelar las cosas. El Espíritu Santo trae la información de Dios a nuestro espíritu. Dice que ¿quién lo instruirá? Más vosotros tenéis la mente de Cristo y Él nos enseñará todas las cosas. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, pero ¿cómo nos conectamos con Dios? Es a través de la oración, porque la oración es un diálogo. Cuando soltamos la oración, nos vamos secando, porque ya hay un descuido en nuestras vidas. Pero cuando nosotros permanezcamos en la oración, entonces caminamos en el Espíritu. Y cuando caminamos en el Espíritu, nuestra mente es restaurada, nuestra mente es fortalecida, porque estamos en el Espíritu. Ya no pensamos como piensan los demás, porque tenemos un diálogo de oración. Yo he visto que cuando uno suelta la oración,
uno no se siente igual, No. uno se siente diferente. Cuando uno predica y uno no está orando como tiene que orar, tú no ves la manifestación de la unción de Dios. La palabra no fluye, Dios me dé, cuando no estamos orando. No, no. Las revelaciones no fluyen cuando dejamos de orar. Aceite quemado. Exactamente, estamos dando lo mismo. No hay una palabra fresca de Dios en el momento que ese hombre de Dios está ministrando en esa congregación o una iglesia que le invitaron a predicar. No hay una palabra fresca, la gente se duerme en los asientos. Pero cuando es una persona de oración, la gente conoce que esa persona está buscando a Dios, está orando, tiene a Dios por dentro. Yo no tengo que decir que lo que soy en Dios, ellos van a ver lo que tú eres en Amén. Dios cuando tú oras. Jesús, la gente veía en Jesús que cuando veía la manifestación de Dios a través de él, la gente se sorprendía, la gente le caía detrás de él. La fama no se busca, la fama cuando la gente ve la manifestación de Dios en tu vida, la gente te va a caer detrás de ti. Dios pondrá esa gracia en ese hombre de Dios, en esa mujer de Dios, porque es un hombre de oración. Pero cuando perdemos la conexión de la oración, nos vamos muriendo espiritualmente, vamos decayendo. Se pierde la humildad, se pierde todo lo que Dios se pierde en un segundo cuando dejamos de orar, y para volver a recuperar el nivel de oración nos cuesta muchas lágrimas cuando nos descuidamos de la oración. Demasiado fuerte, mi hermano. Sí, porque mira, cuando tú tienes un nivel de oración, gloria a Dios, que llega un momento que tú te arrodillas y tú sientes el Espíritu Santo, Dios te revela a veces cosas que van a pasar al otro día. Dios te lo revela antes para que tú intercedas por tu familia, para que tú ores por tu hogar. Es un nivel sublime donde Dios te habla, pero cuando tú pierdes eso, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando como que se rompe la relación, para tú volver a recuperar eso es un problema. Gloria. Para volver a recuperar eso es un problema. Amén. Anda, seguimos con el tema. Anda en el espíritu, una mente espiritual. Estamos viendo tantos problemas en estos últimos tiempos en las congregaciones, es porque hay falta de oración. Es falta de oración. Cuando una iglesia ora, se manifiestan los dones espirituales en esa congregación. Y cuando se manifiestan los dones del Espíritu, es para restaurar, es para edificar. El don de profecía, de profeta, es el don que está para restaurar la congregación. El don de profecía para restaurar y fortalecer. Ese es el don de profecía. Y mayormente en estos tiempos le están dando un mal uso al don que Dios ha puesto en cada hombre y mujer de Dios. Le están dando un mal uso. ¿Por qué le están dando un mal uso? Porque no tiene una intrusión del cielo. Dice que Eliseo andaba detrás de Elías. Luego, cuando Elías asciende al cielo, queda Eliseo como profeta en el lugar de Elías. Dice que había una escuela de profetas. No era que lo enseñaban a profetizar, sino que le daban instrucciones acerca del don profético, acerca del don de profecía. Porque tanto el don de profecía puede restaurar y también puede destruir a la persona que tiene el don si no sabe usar el don que Dios ha puesto en las manos de él. Para usar el don tiene que ser una persona de oración. Cuando la persona es una persona de oración, es difícil de equivocarse, es difícil de fallar porque está orando. Pero cuando deja de orar, solamente está operando con el don, y el mismo don llega un momento que puede destruir a ese hombre de Dios, viceversa, o esa mujer de Dios va a dar un mal uso porque se dejó de orar, se desconectó de Dios, y cuando está desconectado de Dios, entonces lo que va a adivinar. Por eso que estamos viendo que la persona está diciendo que están viendo visión, y a veces no están viendo nada. Es una imaginación. Imaginación y visión. A veces una declaración. A veces están declarando y dice que están viendo. Una cosa, yo puedo declararte que tú estás sano, pero Dios no me dijo que tú estás sano. Exacto. Yo estoy declarando esas palabras sobre ti, que tú estás sano, pero Dios no me ha dicho que tú estás sano. Una cosa es cuando Dios te revela de que esa persona está sano, ya está sano, porque ya Dios te lo mostró. Pero cuando Dios no me muestra algo, yo no puedo decir de que esa persona está sano si yo sé que yo lo que estoy es declarando una palabra profética. Estoy declarando una palabra de fe sobre esa persona. Yo tengo fe de que ya está sano, porque Dios no me dijo que está sano.
Dios mío, demasiado fuerte. Hermano Francisco, tú decías que el que ora se ve, el que ora se le nota, porque Moisés, dice la Biblia, que la gente no lo podía mirar al rostro. Dice que Moisés tuvo que ponerse una cortina porque que bajó resplandeciente. Pero cuando tú buscas, Moisés estaba orando 40 días en un monte hablando con Dios. Jesús dice que cuando subió al monte a orar, dice que su cara se hizo otra y su vestido blanco está orando. ¿Quieres resultados? Ora. ¿Quieres cosas gigantes? Ora. ¿Quieres que las cadenas se rompan? Ora. ¿Quieres que Dios obre en tu matrimonio? Ora. La oración es la clave. Mi hermano Francisco, me gustaría que tú hicieras una oración por ese pueblo. Amén, gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos en esta hora. Vamos a hacer una oración por los enfermos y los que van a recibir al Señor. Y espero que esta palabra sea de restauración, de edificación para su vida y para su casa. Padre, gracias te damos en esta hora, en este momento, por este espacio. Te pido, Dios, que tú te glorifiques, Dios, en cada vida que va a ver esta transmisión. Si hay alguna persona enfermo con cáncer, con SIDA, cualquier enfermedad, te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que sea sanado por el poder de las palabras de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si todavía no has dado el paso de fe, si todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy quiero hacerte la invitación. Si quieres aceptar a Cristo como tu único y dueño y salvador de tu alma, voy a pedirte que levantes tu mano donde quiera que esté y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador. Te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi alma, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, voy a pedirte que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tenga una perseverancia en el camino de Dios. Mi hermano Francisco, ¿cómo te contacta la gente? Amén. Me puede contactar Evangelista Francisco Tejada, mi número de celular 829-918-7413. Amén. Si no te has suscrito a esta plataforma Evangelista Dioma de Blanco, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificación y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más puede ser bendecido. Este es tu segmento Medidas de Fe.